Chamunasqa wayqipanikuna tupayninchiswan allin p'unchayta chaninchasun. Y quiero leer unas frases del gran obispo mártir de El Salvador y de Latinoamérica, Óscar Romero, quien en su homilía del 19 de junio de 1977 dijo lo siguiente, y esa palabra dura para siempre. Dijo: seremos firmes, sí, en defender nuestros derechos, pero con un gran amor en el corazón, porque al defender así, con amor, estamos buscando también la conversión de los pecadores. Esa es la venganza del cristiano. Y al leer esas frases me he acordado de una historia que escuché hace varias décadas. Por cierto, tuve la suerte una vez de conocer personalmente a este gran hombre. Me refiero a Tomás Borge, nacido en 1930 y fallecido el 2012, cuando era el encargado de Nicaragua, el embajador de Nicaragua en el Perú. Él fue cofundador del Frente Sandinista Revolucionario. Desde adolescente estuvo en ese frente en Nicaragua y fue apresado muchas veces, y una vez grandemente torturado, y el torturador hasta le malogró sus testículos. El Frente Sandinista recogió el clamor de la población de Nicaragua, que más de 40 años había sido violentada por una familia, por el dictador Somoza, que al ver que ya estaba ganando este frente, que luchaba no solo ideológicamente, sino al final hasta tuvo que luchar con las armas, como sucede en las diversas independencias en los países del mundo. Cuando los sandinistas ganaron esta lucha, el 19 de julio de 1977, por los méritos que tenía Tomás Borge, era pequeño de estatura, pero con una fuerza inmensa, una tremenda personalidad, pero a la vez poeta, escritor y luchador. Entonces lo eligieron ministro del Interior. Uno piensa ahí mismo en la rudeza, ¿no? Sí, tenía su rudeza, pero también tenía un gran corazón. Y sucedió que 2 meses después del triunfo de la revolución sandinista de aquel tiempo, él, como ministro del Interior, fue a visitar la cárcel más grande de Managua, la capital de Nicaragua, e hizo que todos los presos salieron al gran patio y le avisaron, le dijeron que había un preso que no quería salir al patio, que se quedó en su celda. Él dijo que salga, todos deben estar en el patio. Y cuando salió ese personaje, lo vio Tomás Borge y reconoció en él a su torturador. Entonces lo miró
El torturador era grande, alto, fornido. Lo miró Tomás Borges y le dijo: te conozco, tú me torturaste. Y hubo un silencio sepulcral. Eran más de 1500 personas en ese recinto, en ese patio inmenso, presos, policías sandinistas, periodistas. Todos se preguntaban: ¿y qué va a hacer este hombre? Tomás Borges le extendió la mano al que fuera su torturador y le dijo: esta es mi venganza, yo te perdono. Y no usó ninguna sanción más para esa persona. Aquí notamos en Tomás Borges una grandeza humana que nos hace pensar y preguntarnos: ¿y cómo soy yo? Él se declaraba ateo, habrá tenido sus razones, pero cuando escucho la actitud que tuvo él con su torturador, viene a mi mente ese capítulo del Evangelio de Mateo 25, en que Jesús dice que al final de los tiempos reunirá a todos y a los justos le dirá: vengan al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, no tenía posada y me acogieron, no tenía ropa, me vistieron, estaba preso y en la cárcel y vinieron a verme. Y dice que los justos le van a decir: Señor, ¿cuándo te hemos visto con hambre, con sed, enfermo, sin casa, sin ropa, preso? Y él les dirá: todas las veces que ustedes lo hicieron con mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y el famoso teólogo alemán Karl Rahner, tomando en cuenta ese texto de Mateo, habla de los cristianos anónimos, los cristianos sin nombre. Dice que hay inmensas multitudes que no se proclaman cristianos ni seguidores de Jesús, pero que son cristianos en la realidad y por tanto son reconocidos como tales por el mismo Jesús. Y ese fue este hombre luchador, revolucionario, Tomás Borges. Además, él, y estando en el gobierno, y era el más querido de todos los que lucharon por esa liberación, él ayudó a que se quitara la pena de muerte en las leyes del país de Nicaragua. Y decía, ¿no? Implacables en el combate, generosos en la victoria. Y aquí recuerdo al gran héroe, nuestro héroe peruano Miguel Grau, que era así, y que cuando hundió un barco de los chilenos, había esa guerra entre chilenos y peruanos, él dispuso que se rescatara a todos los soldados que estaban en el mar para que no se ahogaran. La dignidad de los hombres y de las mujeres de bien. Y aquí también puedo citarles lo que está en Mateo capítulo 5, versículo 43, las palabras de Jesús. Porque normalmente en las sociedades, sobre todo antiguas, la venganza
era algo natural. Había que vengarse. Si eras un verdadero caballero, tenías que vengarte del que te había hecho daño. O si eras un gladiador y te dejaba mal herido el contrario, como romano, le tenías que decir al que te había herido, mátame. Se hablaba pues en ese tiempo y en esas circunstancias del honor. El honor para Jesús es el perdón. Y dice en Mateo 6:43, ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. En otras circunstancias podemos conversar sobre el amor a los enemigos. Yo les digo, a estas alturas de mi vida, como lo dije cuando cumplí 25 años de sacerdote, agradezco a mis enemigos, porque cuando pretendieron hacer mal, me abrieron horizontes inesperados y resultó todo un bien no solo para mi vida, sino para la vida de tantas personas con las que me he encontrado en el camino. Y con esto, amigos, amigas, con estas palabras de esperanza positivas, les digo, Hamo Semana Kama y Kisin Kama.